Bueno, como ya rezamos, no voy a rezar de vuelta. ¿No? Ya rezamos. Sí. Ya está el Espíritu Santo con nosotros. Como este es un tema difícil, les voy a pedir un favor. Que escuchen toda la charla y al final hacen las preguntas, comentarios, quejas, etc. Vale. Pero, porque muchas cosas en este desarrollo de la charla se dicen después. Entonces quizás me dicen algo y después se aclara, me doy cuenta. Es más, cuanto más pasa la charla, más luz hay. Porque van llegando los fines, por los cuales estamos hablando de esto, etc. Entonces es importante darle tiempo y tranquilidad. Relájense y después pueden decir lo que quieran. Y si no estamos de acuerdo, muy bien. Viva la diferencia. Yo no quiero convencer a nadie. Quiero decir nada más mi punto de vista. Y si alguno piensa que esto es buenísimo, de corazón lo digo, ya estoy acostumbrado. Ya estoy acostumbrado. Cuanto más grande, menos me importa la diferencia. Viva la diferencia. Yo doy mi punto de vista. Pero lo que les quería pedir es eso, que esperen hasta el final para hacer preguntas y comentarios y lo que ustedes quieran. Porque se va generando de a poquito. Hay una pelea de perros. Sí, le veo que un teatro. Yo siempre cuando doy esta charla, no la di tantas veces, no me hace acá el predicador. Cuando di algunas veces esta charla, siempre empiezo por un tema que no es ideología de género, que es otra cosa. Yo quiero siempre aclarar lo que no es ideología de género, para después hablar sí de lo que sí es ideología de género. Me acuerdo que le he dicho en una misa esto, es más de una misa. Es decir, lo que no es ideología de género. La iglesia, cuando es fiel a Jesús, sigue a Jesús, porque es discípula de Jesús. Y Jesús, el Maestro, nos enseña a amar. Y nos deja un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Un mandamiento nuevo. Porque el que siempre se dice en el Antiguo Testamento que Jesús eligió como el principal. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo. Ese es buenísimo, pero es del Antiguo Testamento que Jesús lo eligió como el principal. Pero después Jesús, en la última cena, nos da un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Cuando nosotros vivimos el amor, somos fieles a Jesús. Cuando la iglesia vive el amor, es fiel a Jesús. Entonces se trata de ser fieles a Jesús y seguirlo. O sea, se trata de amar y de recrearnos en el amor. El amor es un don de Dios, por eso amamos con una fuerza que no es de este mundo y un amor que no es de este mundo. Por eso nos perdonamos para siempre y con todo el corazón. Y nos tomamos como mate tal vez con el enemigo, el que era enemigo. Porque ahora es nuestro amigo. Pero que sabe ser enemigo, pero es amigo. Y es el amor. Con los gays los amamos. Con los transexuales los amamos. Y nos tomamos unos buenos mates. Porque todos somos hermanos. Y todos somos hijos e hijas de Dios. Entonces toda condición sexual, toda condición social, el más pobre, el más rico, porque a veces nos cuesta amar al más rico. ¿Ven cómo somos de complejos los seres humanos? Yo a veces estoy muy bien con los pobres, pero con los ricos ya no los quiero ver seguir. Etcétera. Cada uno tiene sus dificultades, sus limitaciones, todos las tenemos. Pero Dios es tan grande que infunde, nos regala un mandamiento nuevo para que nos amemos con su fuerza. Él ama en nosotros. Él ama a través de nosotros. Porque somos uno con Jesús. Si somos uno con Jesús, Él nos da su amor. Nosotros amamos con un amor nuevo que nos sorprende a nosotros mismos. ¿Cómo estoy amando así? ¿Cómo me es tan fácil amar a aquellos que me cuestan? Y
Y bueno, porque está Jesús. ¿Cómo me es posible perdonar para siempre? Porque está Jesús. Y cuando me quiere saltar el indio, de vuelta perdono. Porque a veces salta el indio de vuelta. Y de vuelta perdono. Hasta que me pacifico. Es un proceso de me pacifico. ¿Y quién ganó? Jesús. Cristo triunfa siempre. Entonces, hay que darle lugar a Jesús. Hay que abrir el corazón y darle lugar a Jesús. Y Jesús hace maravillas en nosotros y en el mundo. Entonces se trata del amor. Y lo que tenemos que hablar siempre es del amor. Entonces, la iglesia cuando se porta bien ama. Nosotros cuando nos portamos bien amamos. Y si no amamos, los primeros que sufren somos nosotros mismos, por tontos, por lo malo. Y si queremos ser felices, amamos, bajamos la cabeza, pedimos humildad, etcétera, etcétera. Seguimos a Jesús. Entonces, toda condición social la amamos. Toda condición humana la amamos. Toda condición sexual amamos. ¿Qué? Trans amamos. En lo personal mío, de testimonio, hace décadas, como ya tengo mis años, a ver si cuántos. En mis 71 años, hace décadas y décadas que tengo amigos gays y amigas lesbianas. Y yo no me daba cuenta hasta que empecé a hablar de ideología de género. Entonces ahora lo digo, pero si no me era tan natural como tomar mate. De trans no soy amigo porque no conozco. Pero si no, ningún problema tendría de ser amigo de transexuales. Ningún problema tendría. Es que no sabés, por ahí mantiene en reserva su intimidad una persona trans. Por ahí. Ok. Y quién sabe, seguramente tenga algún amigo que yo no sé. O haya tenido una buena relación, ¿no? Claro, No, sí, una. Yo tenía buena onda hasta que fui a Córdoba ahora. ¿Cómo? Tenía buena onda hasta que fui a Córdoba ahora. Volvía y me hicieron la cama. En Córdoba siempre te hacen la cama para pagar de multas. Pero mi tío que hacía servicio en Belville, que siempre me la clavan ahí. Me metí en Belville, me hacía servicio muy tapada. Y cuando salías no te decía para dónde salir. Entonces salí para este lado y cuando ya a la esquina veo contramano. Digo, bueno, freno, cruzo para pegar la vuelta y hice un cazabobo. Y cuando vuelvo, no recuerdo el nombre, pero en trans, y empecé a dar leche. Copate, buena onda, encima le digo, estoy con un cura, pero bueno. Triple cura. La multa ahí. Peor. Después me Sí. Pero un problema de él, no tuyo. ¿No? Entonces el amor. El amor abraza toda condición y se abraza a sí mismo en mi condición. Y abraza a cada uno en sus condiciones, las que fuesen. Si es chino, abrazo un chino. Si es vietnamita, abrazo un vietnamita. Y si es estadounidense, abrazo un estadounidense. Pero es el amor, es un proceso. Y nada más hermoso que amar. Y amar no es que nosotros nos desdibujemos y pensemos distinto, nos hagamos uno con el otro en el pensamiento. Podemos pensar distinto y amar. Somos uno mismo, uno sigue siendo uno mismo, con sus pensamientos, ideas, etc. y amar. No es deshacerse uno, desdibujarse uno. Es ser uno. Y dejar que el otro sea. Y dejar que el otro sea. Que el otro sea. Sí, Un sí. otro. Sí, un otro. Entonces, el otro es otro y yo soy yo y nos amamos. Y nos abrazamos. O sea, no hay condición que nos pueda separar. Y digo esto porque vamos a hablar de condiciones sexuales, en este caso aparece más fuerte, pero se habla de otras cosas. Voy a hablar de otras cosas, no de temas sexuales. Es otra cosa, la que yo quiero explicar, otra cosa. Quizás voy a hablar más de política que de otra cosa. Política internacional. Porque con la nacional no me meto, no se preocupe. No soy tonto. Pero del internacional un poquito sí, ¿verdad? Esto más que nada es política internacional. Bueno, de eso se trata. Los poderosos están en todos lados, digamos. O sea, nacional e internacional. Totalmente. El poder. Siempre aliados El poder. y cómplices. Bueno.
Bueno, ahora voy a decir lo que sí es ideología de género. Lo que acabo de decir es lo que no es ideología de género. Pero me gusta como aclarar el tema, ¿no? ¿Qué es la ideología de género entonces? Primero voy a decir una palabrita sobre la fuente, de dónde nace esto. Yo en estas charlas sigo los escritos del padre Bernardo Olivera, que yo los leí, los estudié durante unos años porque me interesaron muchísimo y pienso igual que él. Pero si otro piensa distinto, bienvenido, lo abrazo con el corazón. Pero yo sí sigo a Bernardo sus enseñanzas porque me gustó mucho, me aclaró muchísimo y aprendí muchísimo, ¿no? Y después me metí también, por supuesto, con otros escritos, de otros autores y por supuesto con lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Que hace poquito habló de esto, ¿no? Entonces, hablando de la dignidad humana, habló de esto, Francisco. Y también aquí está citado Francisco en los escritos de Bernardo. El primer punto es de dónde se genera esto, cuáles son las principales fuentes de donde nace la ideología de género. Hay tres fuentes principales. Una, personas influyentes del siglo XX, del siglo pasado, del siglo XX, personas influyentes del pensamiento que influyeron en la sociedad, sobre todo personas de Europa y Estados Unidos, influyeron a la sociedad. Es una primera fuente de donde nace la ideología de género. En segundo término, la masonería. La masonería, que son grupos ocultos y secretos que tienen su filosofía de vida y su pensamiento y tienen mucho poder. Pero como están escondidos no nos damos cuenta. Acá podría haber un masón y no nos damos cuenta. Y en la iglesia se mete un masón y no se da cuenta. Y que está en el Vaticano un masón disfrazado de cura. No se dan cuenta, porque son secretos. Las logias son grupos secretos masónicos. Esto desde hace 3 siglos, porque nació en el siglo XVIII en Inglaterra y después Francia, después en el mundo entero, la masonería. Esa es la segunda fuente de donde nace la ideología de género, según este punto de vista. Y el tercer punto, la tercera fuente es el neomarxismo o marxismo cultural. ¿Qué es esto? El marxismo todos lo conocemos porque la Unión Soviética era doctrina marxista y otros países eran y son, Cuba, son marxistas y otros eran marxistas socialmente. Pero cuando cayó en 1991, cayó la Unión Soviética, renunció Gorbachev en fin de 1991 y cayó la Unión Soviética, ya no existe la Unión Soviética, existe Rusia, existe Ucrania, existe otros países. Bosnia y otros países, o eso es Turquía. No, muy bien, Bosnia, todos eran la gran Yugoslavia. Quedó una pequeña Yugoslavia y quedó Bosnia, Herzegovina, Serbia, Albania, donde es la Madre Teresa. Monte Carlo, Montenegro. Montenegro. Todos esos países chiquitos también eran Europa del Este. Toda la Europa del Este, Alemania del Este, Polonia, Checoslovaquia, Hungría. Cuando cae la Unión Soviética y toda la Europa del Este, entonces desaparece la fuerza del marxismo social. Pero se mutó, cambió, y el mismo pensamiento marxista ahora es cultural. Entonces puede ser, por ejemplo, la hembra contra el macho, u otras antítesis, otros enfrentamientos, porque el marxismo se basa en la filosofía de Hegel, que es un filósofo alemán del siglo XIX, de 1800 y tanto, el idealismo alemán. Y Hegel proponía que la historia avanzaba entre tesis y antítesis que chocaban, formaban una nueva síntesis, que era
una nueva tesis y una antítesis que formaba una síntesis, que era una tesis y una antítesis que formaba una nueva síntesis. Entonces, en el choque de la tesis y antítesis, avanza la historia. Entonces, la lucha de clases, tesis, antítesis, ricos, pobres, o sea, burgueses y proletariado, chocan, avanza la historia. Se forma de vuelta la polarización de burgueses y proletariado, chocan, avanza la historia. Entonces la lucha de clases, el que luche las clases, el provocar la lucha de clases, hace que avance la historia. Que avance la historia, paralela. Esa es la teoría marxista. Entonces, esa lucha de clases es violenta, porque es una lucha, es un enfrentamiento, que es provocado, y eso hace avanzar la historia. En lo personal mío, porque a mí no me gusta el marxismo, nunca me gustó la violencia de esa lucha de clases. Yo creo más en la reconciliación, de acercarse a que son un milímetro, un centímetro. Las clases me da más esperanza que la lucha de clases. Bueno, entonces el neomarxismo es la tercera fuente, o marxismo cultural. Ya no es algo social el marxismo, sino es cultural, con otros parámetros. Por ejemplo, puede ser el macho y la hembra, por no decir mujer y varón, ¿no? Muy exagerado. Esas son las tres fuentes: personas influyentes del siglo XX, la masonería y el neomarxismo o marxismo cultural. Esas son las fuentes. Pero Martín, de las personas influyentes hablan de una francesa. Sí, Simone de Beauvoir, por ejemplo, casada, juntada cada tanto con Jean-Paul Sartre, que es un gran filósofo existencialista. Ellos son dos muy conocidos. Después está también Marcuse, que fue un filósofo que tuvo mucha influencia en la rebelión del mayo del 68 en francés, del mayo francés, que fue toda una revolución en Francia, en París, universitaria fundamentalmente, y Marcuse era como el ideólogo, uno de los grandes ideólogos, gente influyente, ¿no?, del siglo XX. No me quiero detener en esto porque sería muy largo. Sí. Estas son las fuentes, por ahí van las fuentes, por ahí, para dar una idea. Gente influyente, ¿no?, la masonería y el neomarxismo, que ya no es social, sino es más sexual, si se quiere decir, o cultural o de género, entre otras cosas. Ahora, esas son las fuentes. Ahora, ¿qué es la ideología de género? Vamos a entrar en el tema. La identidad de la ideología de género. Ténganme paciencia y después acepto preguntas. La ideología de género es diferente, no es categoría de género. Porque si alguien viene y me dice, yo pienso así, pienso así, está muy bien. Pero cuando es ideología, en sentido peyorativo de la palabra ideología, es un grupo de ideas que se quiere imponer a otros. O sea, ideología es un grupo de ideas que se quiere imponer a otro. En ese sentido peyorativo hablamos de ideología de género. En el sentido peyorativo de la palabra ideología, que se usa mucho hoy día. Y en ese sentido es un grupo de pensamiento, un grupo de ideas que se quiere imponer a los otros. Y nada más antipático a uno que me quieren imponer algo. Ni el catolicismo me impone. Yo lo digo. Porque la libertad del ser humano es sagrada. Entonces, la ideología de género es una ideología, algo que se quiere imponer de muchas maneras, como vamos a ver, como ya vamos a ver, se quiere imponer por distintos fines, como ya vamos a ver. Es una ideología de género. Es muy importante la palabra ideología y género. Después vamos a ver qué significa género, ¿no? Ideología y de género. Es algo que se quiere imponer por distintos fines que vamos a ver. Entonces, es diferente a la categoría de género. La categoría de género es un pensamiento de género que todos tenemos derecho a pensar. Vos pensás así, yo pienso así, o el otro piensa así. Está todo bien. Pero no me impongas nada. No me impongas una religión, no me impongas una filosofía, no me impongas una ideología. No me impongas nada. Respetame.
se opone al feminismo de equidad. Se opone al feminismo de equidad. ¿Qué es el feminismo de equidad? Que todos somos iguales. La mujer y el varón somos iguales. Génesis capítulo 1 y 2, la creación. Fuimos creados a imagen de Dios. Varón y mujer los creó, imagen de Dios. Somos igualitos en dignidad, en derechos y en obligaciones. Las mujeres y los varones. Aunque no les gustan los machistas. Ni a las feministas. Ni a las feministas extremas. Entonces hay un feminismo que se llama de equidad, de justicia, de equidad y justicia. O sea que es igualitario. Somos iguales. La Génesis capítulo 1 y 2, ahí está, para los cristianos. O para los judíos, ahí está la fuente. Y para Jesús eran las hermanas y los hermanos, todos iguales, tranquilos, era obvio, porque así lo hizo Dios. Entonces, esto se opone al feminismo de equidad. La ideología de género no es feminismo de equidad, es un feminismo extremo y desdibujado y con otros intereses, como vamos a ver, ideología. La masculinidad y la feminidad, en la ideología de género, la masculinidad y la feminidad no están determinados por la biología, sino por la cultura. O sea, uno es varón o mujer, no porque nació varón o mujer biológicamente, sino porque la cultura me hizo varón o me hizo mujer, como ya vamos a ver más tarde. Entonces la fuente no es la biología, sino la sociedad. O sea, no existe para la ideología de género, no existe un Dios creador. No existe un Dios creador. Y las ciencias se han equivocado. Es antibiologista. Entonces las ciencias se han equivocado. Por más que la medicina, con título de medicina y académicos, se han equivocado. Es antibiológica. Y tachan a los que creen en la biología de biologistas. Es un término peyorativo, o sea, devaluado. Entonces, si vos crees en la biología, te dicen que sos un biologista. Cuando uno cree en la biología como identidad sexual, por más que después sea gay o sea lesbiano, ¿no? Pero como identidad, uno ya nació con genes de varón o de mujer. Entonces, los que creen en la biología, los otros biologistas como algo peyorativo. La ideología de género utiliza un lenguaje feminista, pero no lo es. Tiene un sentido claramente diferente. Se disfraza de feminista. Porque le va bien ser feminista, le diría ser feminista. Todo bien. Entonces se disfraza de feminista. Es feminista, de equidad, somos todos iguales. Ideología. Miente mucho. Miente siempre, la verdad. El ejemplo más claro es cambiar el término sexual por el de género. Esto sucedió en la década del 90, 1995, en la conferencia sobre la población en Egipto y sobre lo sexual y la identidad sexual en Beijing, en China. Entonces ahí se discutió mucho y en vez de sexual empezó a aparecer la palabra género, que ya no es hija de la ideología, sino es hija de la cultura, de la sociedad, el género. Como vamos a ver. Entonces, sexual sería de la naturaleza, de la biología. Y la palabra género está asociada con la sociedad, con la cultura como fuente e identidad sexual. Pero ya se usa la palabra género. Esto ha llevado que el código binario heterosexual, varón-mujer, ha sido suplantado por múltiples posibilidades,
de identidad de género autopercibido. Hay mucha cantidad de géneros autopercibidos, un montón. No solamente varón, mujer, trans, un montón más. Por eso esta palabra tan difícil que... Sí, muy bien. LGTBIQ. ¿Qué es eso? Bueno, yo no sé. Lesbianas, gays, queer, Eso lo trans. El colectivo. O sea, El colectivo que reúne a todos. Claro, es el colectivo de autopercepción. ¿No? Después vamos a ver, a profundizar eso, por eso les pido que las preguntas sean después, porque después voy a seguir hablando de esto. Pero lo voy adelantando. Esto lleva a que el código binario heterosexual ha sido suplantado por múltiples posibilidades de identidad de género autopercibidas. Esta percepción que acabo de describir, no biologista, múltiples cantidades de géneros autopercibidos de todo tipo, especies y edades, todo eso trae muchas consecuencias, ese pensamiento, muchas consecuencias. Una antropología unisex, pero liberada de todo determinismo biológico. O sea, hay una antropología unisex que, no sé, que está todo como mezclado, pero que no depende de la biología, sino de la autopercepción que le provoca la cultura y la sociedad. La desestructuración de la sociedad, o sea, desestructurar la sociedad, es otra consecuencia. Con el consecuente cuestionamiento de la familia a causa de su índole natural biparental, compuesta de padre y madre. O sea, se quiere desconstruir eso, se quiere desconstruir la familia, y se atenta especialmente contra la familia y contra el ser humano, vamos a ver, contra la identidad de quién es el ser humano, pero en primer lugar contra la familia. Después vamos a ver por qué les conviene y a quiénes les conviene estar finales. Esta es la parte interesante. Porque si basamos en el amor, digamos. No, olvídate del amor. Me cuesta, por eso. Vamos. Olvídate del amor. En esto, en la ideología que no. En la ideología. Olvídate del amor en una ideología. Olvídate del amor en una ideología. Sea esta u otra. Sea esta u otra. A eso Totalmente de vamos. acuerdo. Sea esta, sea una política, sea la que fuese. Nada que se me imponga es bienvenido. Yo elijo. Otra consecuencia es la equiparación de la heterosexualidad a la homosexualidad. La equiparación. O sea, no es que no aceptemos a los homosexuales, sino la equiparación. Un nuevo modelo de sexualidad polimorfa, es otra consecuencia, un nuevo modelo de sexualidad polimorfa, heterosexual masculino, heterosexual femenino, homosexual, lesbiana, bisexual, transexual o indiferenciado, o sin sexo fijo. En casos más extremos, aún se habla de una apertura imaginativa, en la que no hay límites a la identidad de género autopercibido. Imaginativo. La ideología de género se ha ido convirtiendo en una realidad totalitaria mediante una dictadura del pensamiento único y políticamente correcto. Se ha ido transformando en una realidad totalitaria. Ha tomado una connotación política agresiva que se vale de grupos y personas a fin de combatir los valores cristianos y deconstruir, o sea, destruir, ¿no?, la sociedad occidental. Ha tomado una connotación política agresiva que
que se vale de grupos y personas a fin de combatir los valores cristianos y de deconstruir la sociedad occidental. Nos vamos acercando a los fines que dan luz, dan mucha luz. Como toda ideología política busca el poder. El poder. Para esto se vale de las leyes estatales, de la represión legal, de la difamación mediática y la censura. Son los medios. ¿Quiénes son los agentes que llevan adelante esta política? Los agentes que llevan adelante la ideología de género son organizaciones internacionales y gobiernos nacionales. Los países desarrollados para mantener su poder. Los países desarrollados para mantener su poder. Grupos concentrados de interés económico. Grupos concentrados de interés económico. Concentradas, minoritarias, de interés económico. Revolucionarios de izquierda que procuran el poder mediante la subversión cultural. Aquí también entra la izquierda. Revolucionarios de izquierda que procuran el poder mediante la subversión cultural. Las sociedades secretas que apuestan por el desarrollo en contra de los principios cristianos. Magnates capitalistas que se aprovechan de estos pensamientos. Muchos políticos oportunistas con pensamientos relativistas. Las feministas radicalizadas que luchan así contra el patriarcado que reina en la sociedad de hoy. Feministas radicalizadas. El lobby LGTBIQ, sin darse cuenta que muchas veces son usados por otros, con otros intereses, y yo agrego políticos, intereses políticos, de poder, de egoísmo social, de unas élites. Empresas internacionales que lucran con estos intereses. Medios de comunicación por distintos intereses. Profesionales y burócratas que se aprovechan de estas situaciones. Rufianes, tratantes de inmigrantes, pornócratas, o sea, los que negocian con la pornografía, ¿no? Etcétera. Ahora vamos a más luz. ¿Cuáles son los objetivos? Porque hay tanta maldad, ¿cuáles son los objetivos? O sea, si hay tanta confusión, yo me lo imagino como cuando uno echa humo, confusión. Entonces al final uno no sabe, estamos todos contra todos. ¿No? Confusión. ¿Por qué se crea toda esta confusión? ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué tanta confusión? ¿Cuáles son los objetivos de esta ideología? Los objetivos de esta ideología de género son múltiples y dependen de sus agentes, de quienes los hacen, ¿no? Los objetivos son destruir la naturaleza humana al subordinar la sexualidad a la cultura. Ya no depende de la biología, sino de la cultura. Equiparar uniones lésbicas y homosexuales con el matrimonio entre un varón y una mujer. Atentar contra el matrimonio estable mediante divorcios express. Atentar contra el matrimonio estable mediante divorcios express. Eliminar la estructura fundamental de la familia constituida por padre, madre e hijos. Sustituir la maternidad natural por medio de la inseminación artificial y la reproducción asistida. Lograr una humanidad sin varones y mujeres, sino
sino con homosexuales, heterosexuales, intersexuales, transexuales. Y muchos otros tipos de transgeneracional, o sea, los que cambian de generación. O sea, un abuelo puede ser un niño, o un adulto un niño, tiene derecho. Me autopercibo niño, soy niño. En un país hubo una persona que se persiguió por ahí de mujer para cobrar la jubilación antes. Yo me autopercibo. En Canadá hubo un hombre grande que se percibía niño y se planteó todo un tema porque él quería ir al jardín. Una locura. Y la ley no la avalaba. Una locura absoluta. La ley lo avaló, ¿eh? Sí. La avaló. La avalaba la ley. Generacionales sería eso, ¿no? Se puede pasar de mayor a menor o de menor a mayor. También un niño se puede autopercibir adulto. Transracial. Yo quiero ser negro, me hago negro, africano, porque sí, me pinto con carbón. O sea. Transracial. Transespecie. No se puede percibir un animal, un perrito, un oso. Yo me percibiría jirafa para seguir. Yo un gato para seguir. Tenés la letra pollo. La letra pollo. ¿En Argentina? No sé, en algunos países. Ah. Transracial, transespecie. Por lo menos la filosofía esa lo Sí, sé que hay países. Transespecie, transhumanista. O sea, no quiero ser humano, quiero ser otra cosa. Transhumanista, etc. Imponer un tipo de educación sexual obligatoria para los niños. Imponer un tipo de educación sexual obligatoria para los niños, adolescentes y jóvenes. Fácil acceso al aborto como método anticonceptivo. Y para mí aquí viene la luz, que es lo siguiente. Quien sabe que esta charla tendría que empezar por acá. Otros objetivos, más tomados como finalidades, tienen un fuerte contenido motivacional. O sea, son muy motivantes. ¿Cuáles son estos objetivos últimos? ¿Por qué existe la ideología de género? ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene? ¿Por qué lo crea? ¿Por qué tanta confusión? ¿Quién la produce? ¿Por qué? ¿Para qué? Ahora viene la respuesta. Los beneficios económicos. La destrucción de la cultura occidental y cristiana. Aunque no sea perfecta, se la quiere destruir, porque no es nada perfecta. A veces es hipócrita, pero igual se la quiere destruir lo que hay. La nivelación y subordinación de las religiones monoteístas y mayoritarias, cristianismo, judaísmo, islam, a una única religión universal. Que haya una única religión universal, la de ellos. Una única religión universal, eso es importantísimo. La ideología de género tiene un enemigo número uno a quien destruir, la Iglesia Católica, con sus dogmas y principios morales objetivos. Vencido este obstáculo, se abrirá el camino para imponer un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial, una sola religión. Su objetivo final es instalar un nuevo orden mundial y una religión única que tomará el lugar de la cultura religiosa judeo-cristiana. O sea, son fines políticos y de poder de un grupo minoritario superpoderoso económicamente, o superpoderosos económicamente, que quieren vivir bien gracias a que otros vivan peor. Y si desaparecen los otros mejor. ¿Por qué digo esto? Hay documentos que
que ya tienen décadas, en Estados Unidos, por ejemplo, yo leí uno de ellos, de Rockefeller 3, de 1952, me acuerdo que fue el año de mi nacimiento, hace 21 años, que él creó una asociación o un consejo de la población para investigar la población en el mundo. Y él decía, Rockefeller 3, en 1952, en Estados Unidos, decía, el gran problema de Estados Unidos, el principal problema de Estados Unidos es que hay mucha gente en el mundo. Entonces, quién sabe, un día no vamos a poder llevar este nivel de vida los estadounidenses, porque las materias primas van a escasear. El problema es que hay mucha gente en el mundo. Entonces, el gran fin político era que haya menos gente. Si hoy somos 7.000 millones de personas, pongámosle, yo nunca sé el número bien, que sean 2.000 millones de personas. Entonces las materias primas alcanzan mejor para Estados Unidos, para que no baje el nivel de vida de Estados Unidos. Por eso Rockefeller 3 decía en este Consejo de la Población que él creó que el gran problema de Estados Unidos era la superpoblación en el mundo. Ya que mucha gente seguía creciendo como conejos. Entonces había que promover los métodos anticonceptivos a todo nivel, desde el aborto hasta lo que fuese. Y desdibujar y promover familias minoritarias que tengan un hijo, que esté de moda tener un hijo o dos. Y así usaban muchos medios para eso. Pero Rockefeller 3, en 1952, creó este Consejo sobre la Población. A los 3 años, el gobierno de Estados Unidos lo tomó como política de Estado. Ya no pasó a ser algo privado, pasó a ser algo de Estados Unidos. Y en el gobierno de Estados Unidos, en esa época, el primer problema político y económico y cultural de Estados Unidos era la gran población en el mundo. Porque después, con el tiempo, van a darnos consecuencias. Nos van a sacar las materias primas y vamos a tener un nivel más bajo de vida. Es un ejemplo de cómo esto es creado y promovido por élites económicas y políticas con fines egoístas, para yo vivir mejor y que ellos vivan peor, o si se mueren mejor. Si se mueren mejor. Y lo fundamental es que no se sigan criando no se sigan reproduciendo tantos hijos. Es un peligro, porque vamos a terminar viviendo peor nosotros, dicen las élites económicas y políticas. Ese es el fin, y ese es el origen de la ideología de género. Siempre es de poder político, y siempre es de egoísmo político. Yo sé muy poco de esto. Si supiera más, podría tener más información, no la tengo, porque no sé tanto, sé penitas. Pero si uno investiga de dónde nace tanta confusión y para qué sirve y para quiénes sirve tanta confusión, siempre son grupos minoritarios, de mucho poder económico, de mucha concentración económica. Por ejemplo, una de las fuentes es la masonería, y muchos de los que están acá, pero muchísimos, son masones con estas ideas. Que tengan una sola religión y un nuevo orden mundial. ¿Y cuál es la única religión? La masona. O acá sería la ideología de género. Por ejemplo, Bill Clinton es masón. Las Naciones Unidas que se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial, fundadas por mayoría de masones. Las Naciones Unidas, tan elegante y querida. Las Naciones Unidas tienen un pensamiento muy masónico y muy promotora de la ideología de género. Esto para mí da mucha luz. La finalidad de por qué es creada, promovida y la ideología de género. ¿Cuál es el juicio crítico? ¿Cuál es la mirada crítica, o sea, de una sana crítica, ¿no? Por ejemplo, que tiene la iglesia, pues, nosotros somos cristianos, ¿no? Yo hablo como cristiano. Si fuese musulmán, hablaría como musulmán, pero bueno, yo soy cristiano, por elección. Nadie me
Cairo sobre población y desarrollo, 1994, y luego en Beijing, China, sobre la mujer, 1995, o sea, el año siguiente, fueron usadas como plataforma de lanzamiento internacional de la ideología de género. En estas conferencias de las Naciones Unidas se vio también la reacción del Papa Juan Pablo II de delegaciones de países del tercer mundo y de los países islámicos. Se resistieron a eso. Frente a las propuestas norteamericanas y de los países del primer mundo. ¿Ven? Ahí chocan. Tercer mundo con primer mundo. No somos tontos. Por ejemplo, la primera ministra de Pakistán, musulmana, Benazir Bhutto, defendió con mucha firmeza la santidad de la vida humana. La santidad de la vida humana. El 25 de marzo de 1995, el Papa Juan Pablo II publica su carta encíclica El Evangelio de la Vida. Este es uno de los documentos más importantes de su pontificado, habiendo acuñado la frase sintética cultura de la muerte. Juan Pablo II llamaba esto la cultura de la muerte. El Papa proclama ahora el Evangelio de la Vida, fundamentando así el valor y el carácter inviolable de la vida humana. El cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, se refirió con frecuencia y hondura a la ideología de género. No se callaba. El Papa Francisco, siguiendo especialmente el magisterio de sus dos papas precedentes, también proclama y enfatiza este mensaje a favor de la vida. Esto se lo ve muy claro en sus encíclicas sociales, Laudato Si y Fratelli Tutti, a favor de la vida. El 19 de marzo de 2016, fiesta de San José, se hace pública su exhortación apostólica Amoris Laetitia, fruto de 2 sínodos especiales sobre la familia. El Papa, en este documento, el Papa Francisco, invita a cuidar nuestra humanidad y evitar el pecado de pretender sustituir al Creador. Evitar el pecado de sustituir al Creador. Hay un Creador. No somos nuestros creadores. Tenemos un Creador. Y tenemos un Dios que es Creador. Pero esta sociedad lo quiere sustituir. Chao Dios, yo soy Dios. Y no me molestes, porque soy Dios. Es muy rica la enseñanza a favor de la vida del Papa Francisco. Él cita al Papa emérito, bueno, ahora difunto, Benedicto XVI, quien dice, Benedicto XVI decía una frase que decía así: esta es la época del pecado contra el Dios creador. Esta es la época del pecado contra el Dios creador. Porque si la sexualidad no es venida por la biología con la cual fui creado, yo la autopercibo y yo me autocreo. Chao creador, chao Dios. La Iglesia, experta en humanidad, sabe bien que la ideología de género atenta contra el propio ser del hombre y la mujer, contra el matrimonio y la familia. Esta ideología, como tantas otras, parte de una falsedad antropológica básica, una falsa mirada del ser humano. La antropología es el ser humano, el estudio del ser humano. Esta ideología, como tantas otras, parte de una falsa antropología básica. Por eso la Iglesia no puede callar. ¿Quién puede estar tan interesado en la suplantación del Creador por la criatura?
La lucha y la violencia entre el varón y la mujer, la destrucción de la familia y en definitiva la aniquilación del ser humano. Reconocemos en esta ideología un arma oculta y poderosa del mismísimo